¿Qué hace que una investigación jurídica sea verdaderamente buena? Podríamos responder que una investigación es buena cuando tiene muchas páginas, cuando utiliza palabras complejas, cuando cita a una gran cantidad de autores o cuando aborda un tema novedoso. Sin embargo, ninguna de estas características garantiza por sí sola que estemos frente a una investigación sólida. Una investigación jurídica es valiosa cuando tiene claridad, coherencia y método. Es decir, cuando quien la realiza sabe qué quiere conocer, por qué quiere conocerlo y cómo piensa llegar a ese conocimiento. Investigar se parece mucho a emprender un viaje. Antes de salir, necesitamos saber cuál es nuestro destino. Después, debemos elegir una ruta, revisar los recursos con los que contamos y anticipar las dificultades que podrían presentarse. Si no conocemos el destino, cualquier camino parece adecuado, pero también corremos el riesgo de avanzar durante meses para terminar en un lugar que no tiene relación con lo que originalmente queríamos descubrir. La metodología cumple precisamente esta función: evita que investiguemos a ciegas. Oliver Wendell Holmes escribió una de las frases más conocidas de la cultura jurídica: la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia. La frase nos recuerda que el derecho no vive solamente en los códigos, también vive en los tribunales, en las instituciones, en las familias, en los centros penitenciarios, en las comunidades indígenas, en las empresas y en las experiencias cotidianas de las personas. Por eso, investigar jurídicamente no significa únicamente leer leyes, significa preguntarnos cómo surgieron esas normas, qué problema intentaron resolver, cómo se interpretan, si realmente se cumplen, a quiénes benefician y qué consecuencias producen en la sociedad. Lo que analizamos parte justamente de esta lógica. Primero, nos invita a formular correctamente nuestros objetivos. Después, distingue entre escuelas, métodos y técnicas. Y finalmente profundiza en dos caminos fundamentales para la investigación jurídica: el método histórico y el método comparativo. Toda investigación siempre comienza con una inquietud. Puede tratarse de algo que observamos en nuestro trabajo, de una contradicción jurídica, de una injusticia recurrente, de una norma que parece insuficiente o de una institución cuyo funcionamiento queremos comprender. Pero una inquietud todavía no constituye un problema de investigación. Por ejemplo, alguien podría decir: Me interesa investigar la discriminación hacia los pueblos indígenas. El tema es relevante, pero todavía resulta demasiado amplio. Podría referirse a la discriminación laboral, educativa, cultural, lingüística, histórica, institucional o judicial. Podría estudiarse en México, en América Latina o en una comunidad específica del mundo. También podría analizarse en la actualidad o durante un periodo histórico determinado. Por eso debemos transformar el interés general en una pregunta investigable. Pensemos en el siguiente ejemplo. Planteamiento del problema: ¿qué factores históricos de discriminación durante la época novohispana impactaron en la realidad actual de los indígenas en México? Esta pregunta ya establece varios elementos a considerar. ¿Qué queremos estudiar? Los factores históricos de discriminación. ¿En qué periodo se originaron? Durante la época novohispana. ¿A quiénes afectaron? A la población indígena. ¿Dónde se observan sus efectos? ¿En México? ¿Y qué relación buscamos? La conexión entre el pasado y la realidad actual. Una vez formulada la pregunta, podemos construir el objetivo general. Prosigamos. Objetivo general: analizar los factores históricos de discriminación durante la época novohispana que impactaron en la realidad actual
de los indígenas en México. Observa algo importante. La pregunta no desapareció, simplemente se transformó en una acción. Aunque en ocasiones se dice que el objetivo se redacta de manera imperativa, técnicamente suele expresarse mediante un verbo infinitivo. Analizar, explicar, identificar, determinar, comparar, evaluar, describir, interpretar o proponer. La elección del verbo no es un asunto decorativo. El verbo indica la profundidad intelectual que tendrá tu investigación. No es lo mismo decir conocer la discriminación hacia las personas indígenas, describir la discriminación hacia las mismas, analizar las causas de la discriminación hacia las idem, evaluar la eficacia de las medidas para combatir la discriminación, proponer un modelo jurídico para reducirla. Si te das cuenta, cada verbo implica un compromiso diferente. Describir significa mostrar cómo es un fenómeno. Analizar supone descomponerlo, identificar sus elementos y estudiar sus relaciones. Evaluar exige establecer criterios para determinar si algo funciona adecuadamente. Proponer requiere construir una alternativa fundamentada. Por eso, una recomendación práctica es preguntarte, ¿qué podría afirmar al final de mi investigación que todavía no puedo afirmar al inicio? Si tu objetivo general dice analizar, al concluir deberás presentar un verdadero análisis. Si dice comparar, deberás haber mostrado semejanzas, diferencias y explicaciones. Si dice evaluar, tendrás que establecer parámetros claros para emitir una valoración. El objetivo general es una promesa académica. Todo lo que incluyas en tu investigación deberá contribuir a cumplirla. ¿Y cómo se construyen los objetivos específicos? Si el objetivo general representa el destino final, los objetivos específicos son las estaciones que deberás recorrer para llegar a él. El documento sugiere una estrategia especialmente útil. Elaborar una lluvia al menos de 30 preguntas relacionadas con el tema y después seleccionar las 5 más relevantes. Esta recomendación tiene una enorme riqueza pedagógica porque obliga a abandonar la primera idea que aparece en nuestra mente. Imaginemos que queremos investigar la discriminación histórica hacia los indígenas. Algunas preguntas podrían ser: ¿qué entendemos por discriminación? ¿Cuándo comenzaron a consolidarse determinadas prácticas discriminatorias? ¿Existieron normas que establecieron diferencias entre grupos sociales? ¿Qué papel desempeñaron las instituciones religiosas? ¿Cómo funcionaban los sistemas de trabajo obligatorio? ¿Qué cambios ocurrieron entre el gobierno de los Habsburgo y el de los Borbones? ¿Qué prácticas sobrevivieron después de la independencia? ¿Cómo aparecen esas herencias históricas en las instituciones actuales? ¿Qué dicen las estadísticas contemporáneas? ¿Cómo perciben la discriminación las propias comunidades? Al principio, no debes preocuparte porque todas las preguntas sean perfectas. Es una lluvia de ideas. Nos sirve para explorar el territorio. Después vendrá una etapa más madura, más exigente: clasificar las preguntas. Algunas de ellas serán conceptuales. ¿Qué es la discriminación? ¿Qué diferencia existe entre discriminación, exclusión y desigualdad? Otras probablemente sean históricas. ¿Cuándo surgieron determinadas prácticas? ¿Qué instituciones las reprodujeron? Otras serán normativas. ¿Qué leyes regulaban el trato hacia los pueblos indígenas? ¿Qué derechos se reconocían formalmente? También
podemos identificar las preguntas sociológicas. ¿Cómo se aplicaban realmente esas disposiciones? ¿Qué experiencias tenían las personas? Y bueno, finalmente, podremos encontrar aquellas que son críticas o propositivas. ¿Qué elementos históricos continúan influyendo? ¿Qué reformas podrían contribuir a superar esas prácticas? Posteriormente, las preguntas seleccionadas se transformarán en objetivos específicos. Por ejemplo, definir el concepto de discriminación y distinguirlo de la desigualdad y la exclusión. Identificar el origen histórico de las prácticas discriminatorias hacia los pueblos indígenas en México. Analizar las disposiciones jurídicas que regularon la situación de los indígenas durante la época novohispana. Comparar el trato institucional durante los periodos de los Habsburgo y los Borbones. Examinar la permanencia de ciertos patrones históricos en la realidad contemporánea. Mira, fíjate, existe una secuencia. Primero defines, después identificas, más tarde analizas, posteriormente comparas y ya al final relacionas los hallazgos con el presente. Ese orden permite que la investigación avance de lo general hacia lo particular y de lo descriptivo hacia lo analítico. Una falla muy frecuente consiste en redactar objetivos que no guardan relación entre sí. Por ejemplo, una persona comienza estudiando discriminación histórica, después incorpora violencia familiar, posteriormente analiza inteligencia artificial y termina proponiendo una reforma electoral. Cada loco con su tema, ¿no? Mira, cada tema podría ser interesante, pero juntos no forman una investigación coherente. Una buena prueba consiste en leer cada objetivo específico y preguntarte, ¿cumplir ese objetivo me acerca realmente al objetivo general? Cuando la respuesta es negativa, el objetivo debe modificarse o eliminarse. ¿Y por qué es importante elegir un método? La palabra método proviene de una idea muy sencilla: seguir un camino para alcanzar un propósito. En investigación, el método es el proceso ordenado que utilizamos para aproximarnos al conocimiento. No se trata de llenar mecánicamente un apartado del protocolo. Tampoco existe alguna voluntad de seleccionar un nombre sofisticado de una lista con muchas opciones. El método finalmente corresponde a la pregunta que intentas responder. Si quieres conocer la evolución de una institución, probablemente necesitarás un método histórico. Si quieres contrastar dos sistemas jurídicos, estoy casi seguro que tu método será comparativo. Si quieres interpretar el sentido profundo de una norma, tal vez estemos frente al método hermenéutico. Si buscas conocer cómo viven las personas en determinada realidad política pública o circunstancia social, es casi seguro que debas recurrir a un enfoque fenomenológico. Si eventualmente quieres revisar el comportamiento de los tribunales, podrías realizar un análisis jurisprudencial. La metodología aporta rigor y sistematización, facilita la interpretación, fomenta el pensamiento crítico, ayuda a relacionar derecho y sociedad y permite evaluar el impacto de las normas. También asegura que exista armonía entre la pregunta, los objetivos, las fuentes y las conclusiones. Esta última idea es fundamental. Una investigación puede estar muy bien escrita y sin embargo ser metodológicamente incoherente.
Imagina que una persona afirma que estudiará las experiencias de mujeres víctimas de violencia institucional, pero solamente revisa 3 artículos doctrinales. En este caso, las fuentes no permiten conocer la experiencia de las mujeres. O imagina que alguien promete comparar 5 sistemas jurídicos, pero únicamente describe la legislación mexicana. El objetivo anuncia una comparación, pero el trabajo realizado es solamente descriptivo. La metodología sirve para impedir estas rupturas. Su importancia también puede comprenderse desde la dimensión social de la justicia. Un estudio difundido por World Justice Project estimó en 2019 que aproximadamente 5.100 millones de personas enfrentaban necesidades de justicia no satisfechas. La cifra muestra que el derecho escrito y el acceso efectivo a la justicia no siempre coinciden. Por tanto, investigar el derecho no es un lujo académico, no, para nada. Puede ayudarnos a descubrir por qué una norma no se cumple, por qué una institución excluye a determinadas personas o por qué una política pública produce consecuencias diferentes a las previstas. Eh, a lo largo del análisis de la metodología de investigación jurídica, podemos distinguir 2 grandes perspectivas de la interpretación del derecho: la formalista y la realista. En el caso de la formalista, esta concentra su atención en la norma, su estructura, su validez y sus relaciones con el sistema jurídico. Desde esta visión podríamos estudiar quién expidió una ley, si tenía competencia para hacerlo, cómo se relaciona con la Constitución, qué conceptos jurídicos utiliza, cuáles son sus consecuencias normativas. ¿Existe una contradicción con otras disposiciones? El formalismo es sin duda indispensable. Sin él, podríamos interpretar las leyes conforme a nuestras preferencias personales y no conforme al orden jurídico. Sin embargo, el formalismo puede resultar insuficiente cuando se utiliza de manera aislada. Una ley puede ser formalmente válida y al mismo tiempo tener escasa eficacia social. Aquí aparece la perspectiva realista. La escuela realista se interesa por lo que sucede cuando la norma entra en contacto con la sociedad. No pregunta únicamente qué dice la ley, sino qué hacen realmente las autoridades, los jueces y las personas. Pensemos en una norma que reconoce el derecho de todas las víctimas a denunciar un delito. El enfoque formalista podría revisar el texto constitucional, la legislación procesal, las facultades del Ministerio Público, los derechos de las víctimas, los plazos de investigación. Por otro lado, el enfoque realista preguntaría: oye, ¿cuántas personas denunciaron? ¿Por qué tantas personas deciden no hacerlo? Y bueno, aquellas que sí denuncian, ¿cómo son atendidas? ¿Cuántas investigaciones verdaderamente, materialmente producen resultados? ¿Hay forma de evaluar las experiencias de cada víctima al momento de denunciar? La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2025 estimó que durante el año 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México, de los cuales solo 9.6% fue denunciado y alrededor del 90.4% no llegó a denunciarse. Desde la perspectiva formal, el derecho a denunciar existe. Desde la perspectiva realista, debemos preguntarnos: ¿por qué 9 de cada 10 delitos permanecen fuera del conocimiento efectivo de las autoridades? La investigación jurídica más completa suele dialogar con ambas perspectivas. Necesitamos saber qué dice la norma, pero también qué ocurre en la vida. La norma es el mapa, invariablemente, pero la realidad es el territorio, los relieves, los ríos, la composición.
Y un buen investigador o investigadora siempre sabrán mirar ambos.